Bienvenida, queridas, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio de Mujer Apreciativa por Impulsa Emprende TV. Uy, estoy chascola. He estado en un día agitado, al parecer. Estamos acá en el espacio de Mujer Apreciativa, con los colores de Mujer Apreciativa. Conmigo, que soy mujer apreciativa, y contigo, que tú también eres una mujer apreciativa. Y si hay hombres por ahí también, seres, hombres, mujeres apreciativos, que nos conectamos con lo que sí queremos, que nos conectamos con la abundancia, que nos conectamos con un espacio rico, calientito. Este es el encuentro de todas las semanas. Hoy día tenemos una fortaleza invitada para conversar con una mujer muy cálida, que les voy a contar quién es. Pero antes quiero hablarles de la fortaleza, una breve introducción que vamos a conocer hoy día. Y esta fortaleza es parte de este ciclo de la virtud de la templanza, que es aquella virtud que reúne a todas las fortalezas que nos llevan a un equilibrio, que nos llevan a un centro, que nos llevan a la armonía y nos alejan de los excesos, de esos extremos que tanto de pronto nos vemos sumergidas y totalmente en un mar de emociones que nos hacen actuar o no actuar. Por eso son los extremos, ¿sí? Y cuando hablamos de las fortalezas que son parte de esta bella virtud de la templanza, son justamente aquellas fortalezas que nos llevan al centro a vivir un camino de armonía. Totalmente conectadas, mi querida Constanza, que nos acompaña en los controles, ya sabe que viene esta gráfica morada, porque acá yo les voy mostrando cómo vamos recorriendo juntas este camino por las distintas fortalezas de la psicología positiva. Ya vimos el primer ciclo de la sabiduría, todas esas fortalezas cognitivas que nos permiten usar todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con esta búsqueda del conocimiento, la curiosidad, la creatividad, la apertura mental, amor por aprender y perspectiva. Luego, la virtud del coraje, que amo, cómo estas fortalezas emocionales nos permiten seguir y lograr nuestros objetivos. Luego, vimos la virtud de la humanidad, que reúne todas estas fortalezas interpersonales que nos permiten tener relación con las otras personas basadas en el amor, la bondad y en la inteligencia colectiva de las comunidades, la tribu y los equipos. Luego pasamos por la justicia, que nos permite vivir las fortalezas que nos hacen tener una comunidad saludable, el liderazgo, trabajo en equipo y el sentido de justicia o equidad. Y ahora estamos en este ciclo de la templanza. Vimos ya la prudencia, la humildad, y hoy día estamos con la capacidad de perdonar. Si nos vamos a la gráfica fucsia, podemos adentrarnos un poquito desde la mirada de la psicología positiva. ¿Qué significa esto de la capacidad del perdón? Acá tiene la lógica de conectarnos con la compasión y la autocompasión, de mirarnos con cariño, de mirarnos y contemplarnos desde el alma, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, desde la comprensión, desde el amor. Y también implica sanar para avanzar, porque cuando estamos con heridas abiertas, sangran, ¿verdad? Y necesitan limpiarse para poder curarse y seguir avanzando. Y muchas veces esta fortaleza entra en escena cuando justamente nos sentimos heridas, nos sentimos sobrepasadas, nos sentimos en esos estados que a nadie le gusta, ninguneadas, que nos hacen sentir culpables, que nos hacen algún daño. El tema es que muchas veces estas heridas que son causadas por otras personas, también sucede que las otras personas, en ocasiones, no siempre, no están tan conscientes de que provocan un daño a las otras personas. Bienvenida Ita, que nos está acompañando ahí, dice que se suma un ratito, así que bienvenida, querida Ita. Yo sé que este tema a ti te gusta mucho y sé que también lo estás trabajando en toda tu formación ahí que estás realizando, así que bienvenida, querida. Y también es importante, como les decía en un inicio, esta fortaleza, al igual que todas las fortalezas, son fortalezas porque están al centro, ¿sí? Y si nosotras la infrautilizamos, de alguna manera nos transformamos en personas
inmisericordiosas, totalmente con coraza, incapaz de conectar con este amor hacia el otro para poder darle una oportunidad. Ahí están apareciendo mi querida Constanza, Ita, Marilyn Ferrada, bienvenida querida, Ita querida que estás ahí acompañándonos, y también Marilyn Ferrada, qué rico querida Marilyn que nos acompañas desde Santiago de Chile. Saludos desde Lima para Chile. Entonces, la capacidad del perdón es el centro. Cuando la infrautilizamos es esta coraza que no nos permite conectarnos con la misericordia. Y cuando la sobreutilizamos, nos transformamos en seres totalmente permisivos que hagan y deshagan con nosotros. Porque obviamente, cuando nosotras nos sentimos dañadas, cuando sentimos que algo nos ha pasado, también tenemos que ser capaces de decirlo, alzar la voz, de poner límites con cariño, como digo yo, y tener esta lógica de ir aceptando también a la humanidad en su plenitud, a la humanidad en pleno, porque los seres humanos somos seres que actuamos muchas veces desde las emociones, y a veces cuando no comprendemos que un otro puede sentirse dañado, decimos, largamos, como dicen en el campo, llegamos y decimos, y no nos damos cuenta que quizás esta forma de decir va a dañar a otra persona. Quizás muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué se enoja si yo siempre hablo así? Es como yo siempre hablo, pero a la otra persona no siempre escucha esa forma de hablar. Entonces también tenemos que aprender a ponernos en el lugar de las otras personas y entender también que como a mí a veces me sucede, o como a ti te debe suceder, que a veces nos vamos en los extremos y actuamos sin pensar, o la emoción fue tan fuerte y que llegamos y decimos. Entonces también comprender que a todos nos puede pasar. Y justamente esta fortaleza tiene que ver con esta apertura al futuro, para brindar una nueva oportunidad. Porque cuando tenemos esta capacidad de perdonar, es porque decimos, entendemos lo que sucedió, lo comprendemos, muchas veces quizás no lo compartimos, somos capaces de verbalizarlo, somos capaces de poner límites y dar una nueva oportunidad. Y acá lo bonito es que esta fortaleza es hacia afuera y hacia adentro. Por eso este capítulo era vivir la capacidad de perdonar y perdonarte para avanzar. Porque muchas veces hay situaciones que nosotras mismas, en nuestra emprender la vida, emprender un proyecto, emprender una idea, cometemos un error porque somos seres humanos. Por eso dice aceptar la humanidad en pleno hacia los demás y también hacia nosotras mismas. Y si cometemos un error, también nosotras ser capaces de perdonarnos. Muchas veces el perdonarnos a nosotras es lo más difícil. Primero, porque no aceptamos que cometimos un error. Segundo, podría ser porque somos demasiado autoexigentes con nosotras mismas y no nos damos espacio para equivocarnos, entendiendo que el equivocarnos es un proceso de aprendizaje. Los niños, las niñas, ¿cuántas veces hacen distintas cosas y en ese experimentar van descubriendo caminos posibles? ¿Ok? Entonces la fortaleza de la capacidad del perdón tiene estas dos salidas. Hacia afuera, perdonar a los otros, pero también perdonarme a mí misma. Y cuando yo logro perdonar a otros y perdonarme a mí misma, logro avanzar. Bienvenida Dimari que está por ahí, y Guita, por nuestros propios juicios, absolutamente. Los juicios son, o las interpretaciones para las personas que puedan entender qué significa esto, los seres humanos interpretamos la realidad siempre, en todo momento, en todo momento. Y esos son los juicios, cómo interpretamos la realidad. Y la interpretamos desde la historia que tenemos, desde la cultura que vivimos, desde la época en que estamos, ¿verdad? Y cuando nosotros interpretamos también las acciones de los otros, la forma de actuar de las otras personas. Nosotros le damos una interpretación y ese es nuestro juicio. Y a veces le ponemos un valor agregado que pensamos que nos quisieron dañar, y a veces sí nos dañan directamente, pero otras veces no estaba esa intención y nosotros la ponemos. Y ahí ponemos una coraza gigante que finalmente nos aleja de las otras personas. Y cuando logramos conectar con esta fortaleza, esa coraza se baja. Hay aceptación y empezamos a fluir, ¿sí? Es algo bien bonito vivir esta fortaleza. Para muchos
puede ser poner una mejilla, si te golpean poner la otra. Para mí, más que hablar de poner la mejilla para que te golpeen, tiene que ver con aceptar lo que estás viviendo, entendiendo la situación, el contexto, entendiendo primero lo que a ti te pasa y también lo que le pasó a la otra persona para poder actuar como actuó. El tema es que cuando nos sobrepasamos, muchas veces esa manera de interpretar nos ciega. Y por eso no se abre al futuro y por eso no podemos avanzar. Pero cuando conectamos con esta capacidad de perdonar a los otros y a nosotras, se liberan cosas, se sanan heridas, que es maravilloso sanar. Y muchas veces, cuando ustedes piensan en una herida, ¿qué es lo que hay que hacer con esa herida? Limpiarla. Y a veces hay que hacer sangrar esa herida para que pueda volver a crecer una piel nueva, ¿cierto? No puede quedarse con la infección. Y esa infección podría ser la capacidad de no perdonar. Esa infección finalmente te empieza a carcomer porque tú siempre vas a ir acarreando esa interpretación que el otro te quiso hacer daño, o quizás te hizo daño efectivamente, queriendo o no queriendo, pero tú nunca le dijiste lo que sentiste. Y hoy día vamos a hablar de esta bella fortaleza. Espero que en esta conversación podamos salir todas nutridas, aprendiendo y compartiendo, ¿ok? Entonces hoy día quiero invitar a una mujer que es psicóloga y es emprendedora, que la conocí en una formación hace un tiempo y su calidez, su forma de conectar con las personas me llegó profundamente. Y cuando pensé en esa fortaleza, ustedes saben que siempre invito a una persona que encarna en vida esa fortaleza, pensé en ella. Y tengo hoy día de invitadas a mi querida Gabriela Sangüesa, que le pido a mi querida Constanza si nos permite que acceda acá al estudio para poder conversar. Gabriela, querida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Karen. Hola, querida. Gracias Buenas por noches, invitarme sí. el día de hoy. Ya está de noche. Bienvenida, querida Gabriela, a este espacio de mujer apreciativa. Siempre que presento a las mujeres que nos acompañan, porque hasta ahora solo han sido mujeres, después voy a tenerles alguna sorpresita más adelante, pero hasta ahora hemos sido solo mujeres en este espacio, en esta tribu de conversación apreciativa. Y hoy día nos estamos conectando con la fortaleza de la capacidad del perdón. ¿Quién es Gabriela Sangüesa? Por favor, preséntate de la forma que tú quieras, querida. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Sangüesa, soy mujer, también me siento representada por el nombre de Mujer Apreciativa. Bueno, conocí a Karen el año pasado en una formación y desde ahí hemos estado en contacto, siguiendo nuestros avances en este camino de emprender. Soy emprendedora hace 10 años, sin embargo he estado como en el mundo offline, o sea, fuera del mundo online. Entonces, para mí ha sido toda una transición pasar al mundo online. ¿Ya? Soy psicóloga de profesión y emprendo en temas de salud. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con salud y bienestar, ahí estoy yo. Bueno, vivo en Concón, Chile. Vivo en este momento con mi hermana y con mi madre, acá en la quinta región de Chile, cerca del mar. Desde el año pasado nos cambiamos acá porque antes vivía en Santiago. Entonces fue también una transición, un cambio grande. De cambiar de una ciudad llena de movimiento a un lugar de playa, ha sido como muy, muy positivo ese cambio. Qué rico, por eso siempre veo tus videos con la playita. Sí, Cuando veo tus videos con me el encanta la agüita, la naturaleza. playa, sí, qué rico conectarse con ese ambiente. Gabriela, cuéntame, Me encanta la naturaleza, me encanta ayudar a las personas en todos los procesos de sanación y también empoderar mujeres en sus emprendimientos y también para que ellas se conecten con su propósito. maravilloso. Así que Gabriela, cuéntame, eso estoy. ¿cómo definirías esta
fortaleza. Desde tu experiencia, ¿qué significa perdonar para ti? ¿Me puedes repetir de nuevo? Porque se escucha más o menos, lo escucho más o menos yo. Ah, ya. A lo mejor voy a hablar más fuerte. Si me puedes explicar qué es para ti el perdonar, ¿cómo lo definirías o cómo lo has vivido en tu vida? Ya, perfecto. Bueno, cuando me invitaste a hablar del perdón, puedo decir, como todas las personas, que es una cualidad que no es fácil de cultivar. Ya, anteriormente en mi vida he sido una persona que no me ha sido fácil el cultivar el perdón. O sea, he caído muchas veces en el tema de la rabia, el resentimiento, con situaciones que he vivido en mi vida. ¿Ya? Y desde el año pasado, más o menos desde marzo del año pasado, empecé a practicar el perdón día a día, ya con meditaciones diarias, ya porque yo dije, bueno, este tema del perdón es tan importante, pero es algo que requiere un cultivo diario, ya, porque hay distintos tipos de perdón en el fondo. Hay un perdón intelectual que uno puede decir, ya perdoné esta situación a esta persona, pero resulta que cuando uno baja más al corazón, se da cuenta que a veces no es tan así. ¿Ya? Entonces, es una habilidad que de alguna manera uno la tiene que hacer de manera, primero, intelectual y luego de una forma más desde el corazón. ¿Ya? Pero para eso hay varias etapas, según el daño que uno supuestamente sufrió o vivió o vivenció con ciertas personas o con ciertas situaciones. Entonces, yo personalmente, Karen, cultivo el perdón día a día, así como la gratitud, cultivo la habilidad del perdón día a día. Ok, Sí, pero en Gabriela, mi caso particular. para ver si las personas que nos están escuchando pueden entender, ¿qué tienes que perdonar cada día? Cada día te equivocas, cada día tienes tanto que perdonar en el mundo porque estás haciendo la comparación con el estar agradecido todos los días con perdonar todos los días. Si nos puedes explicar un poquito sobre eso. Ya, por ejemplo, mira, cuando yo partí a este ejercicio hace más o menos un año atrás, al principio, bueno, había mucho que perdonar, así como que muchas cosas del pasado que perdonar. Ya, entonces uno parte con las cosas como del pasado, ya, a perdonar. Y después va avanzando en el proceso y como que se va actualizando. Entonces vas perdonando día a día, momento a momento, las cosas o las situaciones que te van ocurriendo en el día. Y después pasa una etapa que ya empiezas a perdonarte a ti mismo o a ti misma, ¿ya? En las cosas que, por ejemplo, que dijiste que ibas a hacer y no hiciste, en cosas, por ejemplo, que tal vez no le diste un feedback positivo a cierta persona o tal vez situaciones que tú misma no has cumplido contigo misma, por ejemplo. ¿Ya? Esas son las cosas que voy perdonando día a día. Qué increíble, Como para dar porque un ejemplo. sí, porque cuando tú dices, yo estoy tratando de interpretar un poco lo que podrían decir las personas que nos escuchan, porque cuando tú dices, yo cultivo el perdón todos los días, claro, quizás las personas que nos escuchan pueden decir, pero es que el perdón es para cosas grandes, cuando te pasa algo muy grave. Ay, perdón, ahí se nos cayó nuestra querida invitada. Voy a seguir en esto de que muchas veces sentimos que el perdonar quizás son palabras mayores. Perdonar debe ser algo grande, pero fíjate lo que nos decía Gabriela, esto de ir perdonando en el día a día significa ir cultivando esta capacidad de observar el contexto, observarme a mí,
observar a los otros e ir inmediatamente, incluso viendo si hay una pequeña heridita, limpiarla inmediatamente para que no empiece como a hacerse cada vez más grande, porque muchas veces cuando no hacemos este ejercicio que nos está invitando Gabriela, hay cosas pequeñas que si no perdonamos inmediatamente empiezan a crecer, a agrandarse, y algo que era tan pequeño se transforma en algo gigante. Estaba tratando, mientras te conectabas, en ir tratando de explicar que el perdonar es una fortaleza que, como todas, debemos cultivarla todos los días, así como tú decías. Pero muchas veces se puede pensar que se perdonan cosas muy grandes, cosas como tremendamente grandes, y recién ahí hay un perdón, cuando es algo gigante. Pero tú nos hablabas de cosas diarias, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es una meditación que se llama Puro Gozo, ¿ya? Y que se hace en 3 etapas. La primera etapa parte con un rezo o una lectura de algún texto, puede ser bíblico o puede ser de alguna tendencia espiritual, que tú lees un pedazo corto. Después viene una etapa del perdón, que ahí tú pides perdón o perdonas algo o a alguien o a una situación, algo que sea del pasado o ya algo del pasado. Después agradeces y después haces una petición como para el futuro, digamos. ¿Ya? Entonces, esta meditación se hace todos los días, o sea, yo la hago todos los días como un cultivo de algo espiritual, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver con el perdón es como ir limpiando el corazón, por decir así. Entonces, todos los días tú vas limpiando tu corazón, ya sea de pequeños resentimientos o pequeñas cosas que tú no hiciste, y esto te va sirviendo día a día, ¿ya? Entonces es una práctica, así como la gratitud, el tema del perdón, porque en el fondo, para poder limpiar el corazón, se necesita hacer día a día, ¿ya? Sí. Bueno, y hay otros tipos de perdón que requieren un trabajo más profundo a nivel terapéutico y todo eso. Y ahí, Claro, por ejemplo, hay personas que yo acompaño en ese proceso, claro. en Ahí la son parte cosas ya más de perdón. profundas, ¿verdad? Pero cuando tú dices, y quiero retomar lo Claro, que tú decías, esto de limpiar nuestra alma, conectar con nuestra alma para que sea un perdón real. Y cuando hacemos este ejercicio todos los días, empezamos a ser consciente eh, esta fortaleza que está en nosotras y está dispuesta para conectar con los otros y también con nosotras mismas. Porque acá el título del programa era Vivir la capacidad de perdonar y perdonarte para avanzar. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que como estamos dándole vuelta a algo, eso nos estanca, se estanca la energía, se estancan los proyectos, se estanca, hablando del emprender, se estanca tu emprendimiento, se estanca tu proyecto, lo que estés emprendiendo. Y cuando hay limpieza, hay sanación, ese estanco se abre y fluye el agua, fluye el proceso, y viene una transmutación, esto que podría ser negativo a algo positivo. Es como un cambio, podríamos hablar incluso de alquimia, ¿verdad? De transmutación, de transformación, cuando logramos conectar realmente con nuestra alma, con lo que estamos sintiendo, cuando estamos siendo honestas con lo que estamos viviendo, ¿cierto? sí. O sea, lo que tú planteas es súper cierto para todas las emprendedoras que nos están viendo. Es muy importante perdonar, porque si no perdonamos, como dice Karen, nos auto boicoteamos, ya nos auto boicoteamos y sin saber muy bien por qué. Porque a veces uno dice, oye, pero ¿por qué me estoy auto boicoteando? Y en realidad hay algo que no has visto, que no has perdonado, o hay algo que te está...
que te está limitando, que te está bloqueando. Y volviendo a la metáfora de la herida, cuando tú tienes una herida, esa herida puede tener su curso natural si es que tiene los cuidados, ¿verdad? Y los cuidados sería esto de el perdonarse y el perdonar a otras personas. Pero si ese perdonarse y perdonar a otros, que sería la sanación, la limpieza, no está, finalmente se puede podrir esa herida. Se podría infectar hasta en lo más profundo y empezar a contaminar lo que está a su alrededor. Y así también pasa que cuando nuestra alma está llena de resentimiento, llena de dudas, llena de culpa, llena de todo lo que no nos está resultando, aparece el autoboicot, aparece la culpa, aparece el autoflagelarnos, aparece el autoexigirnos, y todo eso es un montón de situaciones que en términos personales empieza a saturar lo que está pasando. Parece que está con problemas de conexión nuestra querida invitada, pero seguimos nosotras acá en esta conversación para ir fluyendo. ¿Cómo podemos conectar realmente con este perdón? Perdón interior, perdón hacia los otros. Y en nuestro emprendimiento, yo les voy a hablar hoy día como emprendedora, también tenemos muchas cosas que perdonar porque a veces tomamos decisiones que son un riesgo, ¿sí? Nos atrevemos, hacemos un programa, hacemos un lanzamiento, hacemos tantas cosas y tenemos tantas expectativas en nuestra mente y resulta que eso no se cumple. Y ahí empieza el castigo, el tratarme mal, el hablarme mal, el decir cómo se te ocurre hacer esto y el castigarnos. Y muchas veces no descubrimos que nosotras mismas nos estamos provocando esas heridas. Entonces, desde ese provocarnos esas heridas, tenemos que también empezar a tomar conciencia que es importante conectarnos con lo que sí queremos. Siempre digo yo, ¿qué es lo que sí queremos? ¿Qué quieres vivir hoy día? Quiero avanzar, ¿ok? Y si te estás dando cuenta que algo no te permite avanzar es porque algo lo está frenando. Y yo diría que en gran parte de las situaciones porque o tienes que perdonar a otros o te tienes que perdonar tú, ¿sí? Ahora volviste, Gabriela, que estábamos justo hablando y yo estaba tratando de reforzar lo que tú estabas diciendo. Uh-huh. Bueno, y agregando a lo que tú dices, Karen, como un consejo para las emprendedoras, porque muchas veces en el emprendimiento, ¿cierto? Es como una montaña rusa, que vamos de repente con las emociones arriba, abajo, subimos, bajamos, ¿cierto? Porque... Ya, yo creo que definitivamente la conexión no está funcionando. Y es como dice Marilyn Ferrada, querida Constanza, dice, y eso es el perdón. Pedir perdón o perdonar significa olvidar que perdonamos. Ay, ahí me perdí, querida Marilyn. ¿Y que nos perdonamos? Significa olvidar que perdón. Y eso es el perdón. Pedir perdón o perdonar significa olvidar que perdonamos. Aquí voy a tratar de interpretar, a propósito de los juicios, voy a tratar de interpretar lo que tú estás diciendo, Marilyn. ¿Te refieres a que si lo hacemos continuamente ya es parte nuestra? Para que me vayas clarificando esto de cultivar esta fortaleza. Y me encantó lo que dijo Gabriela, que bueno, ya la perdimos por la conexión, ahí está volviendo. Tu conexión está bien inestable. Así que vamos a ir conversando a medida que vayas pudiendo conectar. Es tan sabio esto de cultivar la fortaleza, porque sí, hoy se habla de cultivar el agradecimiento todos los días. Y quizás para muchas es nuevo esto de empezar a cultivar la fortaleza del perdón todos los días. Porque cuando nos conectamos con esta capacidad de perdonar, nos conectamos con la aceptación. Por eso decía en la gráfica fucsia que estaba mostrando delante, aceptar la humanidad en plenitud, con sus luces y sus sombras. Fíjate en las personas que están a tu alrededor, tu familia,
tu pareja, si es que tienes pareja, tu equipo de trabajo. Todas esas personas tienen luces y sombras. El tema es que cuando aparecen las sombras y esa sombra daña el emprendimiento, o esa sombra daña a la familia, o esa sombra te daña a ti, hay dos caminos, ¿verdad? Uno es el vivir desde el resentimiento y el no olvidar y no perdonar y cerrarte y poner una coraza, o el tratar de entender qué sucedió, tratar de comprender qué sentía la otra persona cuando actuó como actuó, que estaba desde su sombra o también desde un dolor quizás, y cómo desde ahí, desde la generosidad, yo me abro a abrir una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Y por eso hablamos que el perdón abre el futuro, te abre a la posibilidad de vivir el futuro nuevamente. Porque cuando tú te conectas con el perdón, estás dando un voto de confianza para dar una nueva oportunidad. Y es tan bonito esto de confiar, porque fíjate que cuando una persona te daña a ti, daña a tu familia o daña tu emprendimiento, que sería como un hijo para muchos de nosotros, tu proyecto, tú dices, no, le hago la cruz a esta persona y cierro toda posibilidad y me voy y busco a otra persona. Ese es un camino, yo creo que es el más fácil, efectivamente. Pero cuando logramos comprender, y esto es desde el amor, logramos comprender el actuar de la otra persona, desde el dolor que está viviendo esa persona, podemos empezar a abrirnos al futuro, conectándonos incluso con otras fortalezas como la esperanza, conectándonos con esta capacidad de amor, que es parte de otra virtud. Pero ahí nos damos cuenta que todas las fortalezas se empiezan a entrelazar. Y qué maravilla es cuando logramos abrir la puerta del corazón, abrir la puerta del alma para una nueva oportunidad. Quizás para muchos dirán, pero es que ahí tienes que ser un santo para perdonar, porque no podemos perdonar. Hay muchos dichos que dicen ni perdón ni olvido. Efectivamente, hay situaciones que son bien transgresoras de los derechos humanos, por ejemplo. Que tú dices, yo no puedo perdonar si hay una muerte de por medio. Acá nosotros continuamente en la casa hemos tenido discusiones respecto, por ejemplo, a la pena de muerte, respecto a situaciones súper extremas. ¿Qué haríamos si le hicieran algo a tu hijo? ¿Qué haríamos si le hicieran algo a tu madre? ¿Qué haríamos si? Y de verdad que cuando está esta capacidad de perdonar, tú tratas de pensar qué vivió esa persona que la hizo actuar de esa forma tan negligente, egoísta, todo lo que tú quieras catalogar. Pero también es fruto de una historia, también es fruto de un caminar y quizás no conoce otra forma de actuar. Y por eso esta fortaleza te saca de los excesos y te lleva al centro y te conecta con tu alma. Y por eso decimos que cuando perdonamos abrimos una puertecita de nuestro corazón. Quizás efectivamente yo puedo perdonar diciendo, esto es súper importante porque no se trata, ¿se acuerdan cuando yo les decía que en la capacidad de perdón, si se va a la sobreutilización, está la permisividad? Significa que me pueden pisotear las veces que quieran, pueden hacer lo que quieran con mi emprendimiento, total, yo siempre perdono. No se trata de eso. Por eso es importante, primero, tratar de mirar en perspectiva lo que está pasando, en aceptar lo que yo estoy sintiendo, porque efectivamente yo me puedo enojar, yo puedo tener rabia, y puedo ver qué me está mostrando. Por ejemplo, la rabia, a lo mejor hay una injusticia que se está cumpliendo conmigo, o con mi emprendimiento, o con mi familia, y yo tengo que ser capaz de alzar la voz para poner límites. Y cuando yo hago ese sería como el sanar la herida, limpiar, decir las cosas, ¿verdad? Porque cuando yo digo, ¿sabes que tú hiciste esto y esto me causó dolor? Es volver a la herida y limpiarla y hacer que sangre, porque cuando yo digo, revivo de alguna manera. Y la capacidad de perdonar hace que esta herida que está sangrando se limpie. Pero cuando no hacemos ese acto, de verdad que pasan cosas heavy, así bien fuertes. Ahí Marilyn nos está escribiendo. Dice, lo anterior estaba relacionado con que una vez escuché a un pastor evangélico hablar del perdón y señalaba que cuando pedimos perdón a Dios, por algún motivo, sea este pequeño o muy grande, a ver si
Si te sigo la historia. Ya. Entonces, este decir lo que siento, asumir, aceptar, verbalizar lo que estoy sintiendo, no dejando que me pisoteen, sino que sintiendo lo que me pasó y declarando que yo voy a perdonar, abre la puerta. Declarando que yo estoy limpiando esta herida, que la estoy sanando, porque incluso a mí, yo tengo que perdonar, pero quizás la otra persona también siente que tiene que perdonar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, con amigas sobre todo, que he vivido situaciones en que yo siento que ella tiene que pedirme perdón y que ella siente que yo le tengo que pedir perdón. Y hay distanciamiento porque no hay acuerdo. Y entonces cuando logramos cultivar esta fortaleza, de alguna manera lo que logramos hacer es comunicarnos desde el amor. Y decir lo que a mí me pasó, lo que yo sentí, y yo te escucho, lo que a ti te pasó, lo que tú sentiste, y nos escuchamos. Y desde ahí viene como un abrirnos a esta nueva posibilidad, diciendo lo que sentimos y tratando de entender lo que vivió la otra persona. Entonces, es tan clave el decir lo que sentimos, el verbalizar nuestras emociones, que justamente la próxima semana vamos a hablar de las emociones, de esta capacidad, otra fortaleza que es la autorregulación. Entonces, cuando yo logro verbalizar lo que siento, logro verbalizar la injusticia, logro verbalizar el dolor, logro verbalizar que siento que me han dañado, la otra persona va a escuchar lo que causó su accionar, su palabra, lo que sea que hizo. Y ahí hay un puente de comunicación en que podemos empezar a cultivar nuevamente la confianza. Porque cuando alguien te daña, se cierra todo, no hay más confianza, no hay más comunicación. Y cuando el perdón cuando existe el perdón, se vuelve a reconectar un alma con la otra para volver a construir la confianza. Acá estaba diciendo Marlene, no deberíamos ser reiterativos en pedir perdón por lo mismo, porque Él nos perdona y se olvida que nos perdonó. Ya entendí. Esto es desde la visión más religiosa. Esa es la capacidad de perdonar y olvidar que perdonamos. Ok, ya entendí. Ahora, cuando para algunas personas y para algunos emprendimientos hay ciertas cosas que podrían producir un daño y hay otras que no. Y como somos todos tan distintos, tenemos que también estar atentos a que si mi actuar está provocando daño en el avanzar, porque también hay otras personas que avanzan con todo y le dan y da lo mismo a quién paso a llevar, porque este es mi norte, yo voy para allá y saco a la gente, sin ver a las personas, sin conectar con lo que están viviendo. Y cuando yo realmente estoy conectada con mi propósito, con lo que estoy viviendo, y logro conectarme también con las otras personas, empiezo a ver que quizás la forma que tengo de hablar causa daño, la forma que tengo de actuar causa daño en algunas personas, no en todas, porque todas somos distintas y tenemos distintas formas de ser sensibles. En la tarde mi hijo justamente me estaba diciendo que tenía un compañero que encontraba que era muy sensible porque se había puesto a llorar por alguna situación, y yo le trataba de explicar que somos todos distintos, que todas las personas tenemos un umbral de sensibilidad o no sé cómo definirlo, pero todas somos distintas, y frente a un grito, a lo mejor a una persona que nunca le han gritado, se va a espantar, se va a sentir atemorizada, y para otras personas que están acostumbradas porque en su casa hablan fuerte, no le va a pasar nada. Entonces tú hablas fuerte y le hablas fuerte a una persona como dándole una instrucción, pero a la otra persona no le hablan de esa manera. Entonces te fijas que las relaciones humanas necesitan de estar totalmente conectados con las otras personas para leer también sus señales frente a lo que yo digo, frente a lo que yo hago. Y eso de alguna manera nos permite avanzar, porque yo sé que con las personas que trabajo, esta persona, yo sé cómo debo hablarle, cómo puedo hablarle para llegar más a su corazón, para que nos podamos entender. Y también voy graduando mi forma de relacionarme. Aquí me sale lo educadora, porque cuando somos educadores justamente eso es lo que hacemos. Mirar cómo aprenden los niños de acuerdo a la diversidad. No podemos enseñar de la misma forma porque todos aprendemos de manera distinta.
Es lo mismo acá. Cuando se provoca un daño, a lo mejor una persona, el daño tiene que ser tan profundo y severo para que se sienta dañada. Hay otras personas que con algo muy leve se sienten dañados. Y ahí está esa capacidad de conectar para poder comprender qué vivió la otra persona. El tema es que tenemos que estar dispuestos a escuchar y escucharnos, que creo que muchas veces ese es el perdón más difícil, porque podemos perdonar a otras personas, pero ¿cuánto tenemos que perdonarnos a nosotros? A propósito de lo que estaba diciendo Gabriela, de las cosas que hemos vivido en el pasado. Hay muchas historias nuestras que se vienen arrastrando y que se siguen repitiendo, y como no nos damos cuenta que tenemos que cerrar ciclos, porque finalmente el perdón, ¿qué es lo que hace? Cierra un ciclo y abre una nueva puerta a un nuevo futuro, a una nueva posibilidad. Entonces es tan bonito que cuando existe el perdón hacia los otros y hacia sí mismos, se cierra un ciclo y comienza uno nuevo, uno lleno de esperanza, de posibilidades, de futuro. Entonces yo les quiero invitar a preguntarse, ¿tienen algo que perdonarse hoy en sus vidas? Una pregunta profunda. ¿Tengo algo que perdonarme en relación a cómo me he tratado a mí misma, a cómo he enfrentado mis decisiones en la vida, a cómo he enfrentado el trato con mi pareja, a cómo he enfrentado la crianza de mis hijos, a cómo he enfrentado las decisiones de mi emprendimiento? ¿Hay algo que perdonar? Y esto es un acto de valentía y nobleza, porque es mirarte, automirarte, detenerte, contemplar desde el alma para ver qué necesitamos sanar. Y cuando veo que necesito sanar, le dedico tiempo. Porque lo que tú ves, eso crece. Y algo importante, a mí me gusta hablar desde la mirada apreciativa, conectada con el perdón, siempre es desde qué sí quiero hoy día en mi vida. Si quiero que mi emprendimiento fluya, si quiero que mi emprendimiento aporte al mundo, en mi caso, mujer apreciativa, yo quiero que mi emprendimiento aporte a que las mujeres sean mujeres capaces de tomar decisiones, los cambios que quieren en su vida. Si hay algo que lo está bloqueando debido a algo que yo no me he podido perdonar a mí misma, tengo que ser capaz de mirarlo, tengo que ser capaz de aceptar lo que está pasando. Y el primer paso siempre es tomar conciencia de que algo está sucediendo, tomar conciencia de que algo me está bloqueando. Y cuando yo tomo conciencia y digo, entonces, si algo me está bloqueando, pero yo quiero todo esto, me conecto con todas las fortalezas que pueden empezar a bombear energía, a bombear, te pueden entregar herramientas para empezar a abrir ese camino. Y una de esas herramientas es el perdón, que genera puentes, que genera posibilidades. ¿Ok? Entonces, cuando yo logro vivir el perdón, como decía Gabriela, cultivándolo todos los días, mirando, ¿tengo que perdonar algo hoy día? ¡Wow! Es como hacer una revisión del día. Hoy día me hablé mal. Sí, me dije que era tonta, que era no sé qué, que como hice, ya. Hay una sanación. ¿Y qué es lo que sí quiero? Yo quiero tratarme bien, quiero vivir desde el cariño, quiero tener frases que me motiven, que me inspiren. Ok, tomo conciencia. ¿Y eso qué implica? Que al día siguiente, como ya tomé conciencia, no va a estar ese maltrato porque ya lo hiciste consciente y lo vas sanando. Y si vuelve a aparecer, lo vuelves a perdonar. Y ahí empiezas a generarse este ciclo virtuoso de la automirada, de la autosanación conectada con lo que sí quieres ver crecer en tu vida. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos empezar a cultivar el perdonar? ¿Cómo podemos empezar a generar? Yo no sé si a ustedes hay personas que el pedir disculpas, el ofrecer disculpas, el decir perdón, les cuesta, pero como que fuera algo terrible, porque sienten que es una humillación. Es decir, que el otro tiene la razón, es decir, que lo que yo sentí no era. Y no se trata de eso, porque cuando logramos conectar con el perdón es lograr conectar que algo le pasó a la otra persona. Quizás no fue mi intención, efectivamente, pero esa persona está en todo su derecho de vivir y sentir. Y yo
tengo que lograr también entender que mi acción causó un daño, un dolor, y tener la responsabilidad de sanar esa relación, para volver a conectar con la confianza, para volver a conectar con el fluir, para volver a conectar con la metáfora de la herida, con esta sangre viva, que es vida finalmente, que está llena de oxígeno, que está llena de nutrientes, y no con la infección, que es el dolor, lo que tapa, lo que estanca. Entonces piensa tú en tu emprendimiento, si tienes algo que perdonarte, alguna mala decisión que te hizo perder dinero, que a lo mejor te conectó con situaciones que no querías, pero de ahí, acuérdate que la visión apreciativa es extraer aprendizajes. ¿Qué aprendiste de ese camino que no era? ¿Qué aprendizaje sacas? Tan simple como que ese no es el camino, entonces voy por otro. O no, sabes que en realidad aprendí que la próxima vez tengo que pensar más. Ok, ese es un aprendizaje y esa es la visión apreciativa, poner foco en lo mejor, incluso de las situaciones conflictivas. Incluso de esas situaciones que te pueden traer malos ratos, que te pueden traer situaciones que no queremos ver crecer en nuestra vida. Entonces, cuando nos conectamos con lo que sí queremos, cuando nos conectamos con el aceptar, cuando nos conectamos en el entender que somos personas distintas, que vivimos y interpretamos la vida de manera distinta, el perdón puede estar de una manera más fluida, puede estar más presente, porque vamos tomando conciencia que mientras avanzamos, vamos dejando huellas. Y a veces esas huellas son amorosas y bellas, pero a veces esas huellas para otros implican dolor. Y ahí tenemos que tener esa capacidad de mirar con atención, ¿sí? Espero que esta mirada del perdón y este ejercicio a diario de autoperdonarte, especialmente cuando te autosaboteas, cuando te tratas mal, cuando frente a un error te castigas, te autoexiges tanto que sufres, tiene que aparecer el perdón hacia ti mismo. Y lo mismo hacia los otros. Porque cuando nos perdonamos y me perdono, se abre esta posibilidad, se abre como el río que fluye y puedes seguir avanzando en los planes y en todas las ideas que quieras hacer. Así que esa era un poco la lógica de esta temática. La próxima semana vamos a hablar de la autorregulación, que creo que es la última de las fortalezas que nos queda de la templanza, de esta virtud que reúne las fortalezas que nos alejan de los excesos. Porque cuando tú no perdonas es porque le haces la cruz a la persona y rompes relación o vives con ese resentimiento interno tan grande que te bloquea, ¿sí? Entonces es vivir con este fluir, con este sentirse vivo, con esta capacidad de ver a la humanidad con sus luces y sus sombras, con la diversidad misma. Les quiero mostrar, si me ayuda mi querida Constanza, una gráfica, porque tengo un regalo para todas las mujeres apreciativas. Aquí si me ayuda Constanza, quiero dejarles un link para que puedan descargar una visualización que he creado que te va a permitir conectar con tu mejor momento en la vida. Y es una visualización que justamente hace el camino para buscar tu lugar seguro, para buscar ese lugar calientito de tu historia de vida y conectar con tu mejor momento para desde ahí despertar, remover tu esencia positiva y generar un camino de introspección, generar este camino que yo les decía, hacia adentro. La salida siempre es hacia adentro. El de autodescubrimiento siempre es hacia adentro. Muchas veces pensamos, no, que necesito hacer un viaje al Tíbet para encontrarme. Eso lo puedes hacer con una visualización, eso lo puedes hacer con una meditación, eso lo puedes hacer conectándote con tu alma, ¿sí? Así que les dejo este regalo, que es esta visualización gratuita. Hacen clic en este link y si les hace sentido, si les gusta, feliz que lo compartan con sus amigas, feliz que lo compartan con sus hermanas, sus compañeras de trabajo, para que la voz de la visión apreciativa se empiece a esparcir por todo el mundo. Gracias, querida Constanza. Si quieres puedes sacar la gráfica. Y quiero contarles algunas cosas, algunas novedades también desde Mujer Apreciativa. En mi Instagram estoy realizando live los días martes a las 8 y los viernes a las 12, mediodía de Chile, los dos horarios de Chile. Martes a las 8 y viernes a mediodía.
Y se llama Mujeres con Coraje, porque ustedes saben que la virtud que me ha marcado, pero profundamente, es el coraje. Y ahí hablamos con mujeres que cuentan historias de coraje, ¿sí? Y cuando terminemos el ciclo de la templanza, nos queda la última virtud, que es la virtud de la trascendencia. Y cuando cerremos este ciclo de las 6 virtudes, de las 24 fortalezas, vamos a comenzar un ciclo especial dedicado a los hombres. Desde mujer apreciativa hacia los hombres, porque muchos hombres me han dicho, y yo puedo ir al taller, y yo puedo asistir, y este espacio es para mujeres, pero también escuchan hombres, porque también el mensaje apreciativo debe llegar a todos, niños, niñas, hombres, mujeres, indefinidos también, ¿por qué no? Para poder conectar con nuestra alma, para dejar florecer lo mejor y más preciado. A ver, acá dice, ahora comprendo por qué me cuesta tanto perdonarme. Hoy la acabo de entender. Ay, linda, querida, más lindo, ¿sabes? Este mensaje me cala profundo. Qué bueno que lo puedas comprender. Recuerda que siempre el primer paso de todo es tomar conciencia. Y ahí está el camino. Mirar que tengo que perdonarme. Es el camino más importante porque es un puente interior que yo estoy construyendo para darme a mí misma una nueva posibilidad, para darme a mí misma una apertura al futuro, porque muchas veces cuando no logro perdonarme, eso que hablamos que estanca en el avanzar, imagínate, no te deja avanzar hacia adelante en la vida, pero hacia tu interior no te deja avanzar para conocer lo que tu alma está sintiendo, lo que tu alma está viviendo. Así que, querida Marilyn, me encanta que haber podido aportar esta comprensión de por qué el perdonarme a veces es tan complicado. Primero, tomar conciencia, ver qué me está mostrando esta situación y avanzar al perdonarme para abrir este canal con mi propia alma. Y si tengo que perdonar a otros, abrir el canal con su propia alma, con la situación, para darnos la oportunidad de vivir un nuevo futuro conectadas con lo que sí queremos. Que ese es el mensaje de Mujer Apreciativa. Conéctate con lo que sí quieres. Conéctate con aquello... Uy, algo pasó acá. Conéctate con lo que sí quieres ver crecer en tu vida. Y desde ahí, todo lo que hagas, piensa cómo te acerca a construir lo que sí quieres. ¿Sí? Bueno, nuestra invitada tuvo problemas de internet, como dicen por ahí, de internet. Trató de conectarse varias veces. Desde acá le mando un abrazo a mi querida Gabriela, que tenía toda la intención de estar. Y sí nos aportó con esto de empezar a cultivar todos los días el perdón, con meditaciones, con visualizaciones, con mirar hacia atrás que tengo que perdonarme. Les dejo un abrazo grande, todas invitadas para la próxima semana, para conectarnos con la hermosa fortaleza de la autorregulación. Algunos les dicen autocontrol, pero a mí me gusta hablar más de autorregulación. Ahí les voy a contar por qué, ¿sí? Les mando un beso grande, grande. Querida Constanza, si nos vamos con nuestros auspiciadores, y un besito para ti, Constanza, querida. Nos vemos. Chao, chao. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Acabamos de terminar la primera sesión que tuvimos de Reina. Espero que les guste. Reina sin etiquetas, no tenemos talle. Está pensado para todas nosotras. Tela 100% algodón, confeccionado por hombres y mujeres chilenas. Acuérdate, no es una marca, es un estilo de vida.